¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos hoy día 30 de julio? Bienvenidos aquí otro día más a mi canal de YouTube, donde hoy día vengo a hablarte acerca del tema de los vicios en relación a la música, en relación cuando tú empiezas una banda y bueno, pues eres joven, tienes vamos a ponerle que estás en el instituto, tienes tus 15, entre tus 15 a tus 21 años por ejemplo, y has empezado un proyecto musical con tus colegas y bueno, estás en toda esa etapa un poco loca. Y vengo a hablarte acerca de eso, de cómo los vicios pueden llegar a uno, el tema del alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de vicios que, pues bueno, al fin desenfrenan un poco un caos en la vida de uno. Y bueno, te voy a dar unos pequeños tips para que tú puedas evitarlo, pues eso, con el paso del tiempo, ¿no? Mi nombre es Joan Gabriel, si no me conoces puedes ver mi canal de YouTube, todos mis videos anteriores. Yo en su momento nací en Perú, me crié en Tenerife y actualmente vivo aquí en Berlín. Justo vengo a entrenar, vengo al gimnasio. Todos los días estoy dándolo todo, reventándolo. Y hoy día, de hecho, fue una sesión muy intensiva porque estuve gran parte del día en casa trabajando en mis proyectos. Luego fui a la sala de ensayo, grabé, hice unos cuantos test con la batería. Toqué súper duro, no sé cuántas grasas quemé. Y luego empaté con el gym. Entonces ahora toca ir a por la recompensa a casa, a cocinarme ahí tranquilo, una cena de puta madre, súper saludable. Y bueno, simplemente hoy día quiero hablarte de eso, del tema de los vicios con la música. Yo recuerdo que cuando yo empecé con el tema de la música, tendría mis 16, 17 años. Cuando lo empecé a modo serio ya tendría pues sobre mis 20 por ahí. Pero a lo que quiero ir con todo este vídeo, mi gente, es que cuando tú estás en esos caminos, cuando empiezas a ir de tocata, de bares, no sé qué, vas a conocer gente, y esa gente que tú conoces, voy a ponerme por aquí, que aquí hay luz, y esa gente que tú conoces en todo ese tipo de ambientes, de bares, de la noche, ¿no? Sobre todo, pues te facilita un montón de, pues eso, todo este tipo de sustancias, ¿no? La cerveza, ¿no? Te viene a veces incluso gratis por algunos garitos en donde tú empiezas a tocar, o no, bueno, el cigarro, ¿no? Juntas, etcétera, pues a ver, para caer bien y para relacionarte un poco con la gente también del sector. Y bueno, al principio lo empiezas a ver como algo positivo porque dices, bueno, empiezas a hacer vida social y empiezas a encajar dentro del círculo de todas esas personas, Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando los años, o va pasando el tiempo, los meses, tú lo vas viendo como algo normal. Entonces eso fue lo que a mí me pasó en su momento. Y yo recuerdo que en su momento, pues al principio cuando yo empecé todo esto, yo no tenía esos hábitos. Poco a poco me empecé un poco a entrar más en el sector, en el mundillo. Me acuerdo una vez que me cogí una no muy heavy, pero me acuerdo que fumé y tomé antes de un bolo, antes de un concierto. Y me acuerdo que durante el concierto, o sea, no lo pasé muy bien porque estuve bajo los efectos sobre todo del alcohol. Estuvo como un poco decaído y bueno, intentaba ponerme mejor cara, pero no me concentraba, estaba en el concierto, pero no estaba en el concierto al mismo tiempo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas me afectaron cuando estaba tocando y a partir de ahí fue cuando dije, no, antes de los conciertos agua y después de los conciertos pues ya me cojo el desmadre, me emborracho, etcétera, etcétera, porque también era joven, tenía mis 17, 18 años y quería simplemente pasarlo bien. Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo tú lo vas viendo esto como normal, entre tus colegas y demás empiezan a hacer un poco de locuras. Y bueno, si has crecido en una familia también en la que no te han enseñado todo este tipo de malos hábitos, puede que lo veas como algo negativo el tener que estar metiéndote todo este tipo de cosas durante los conciertos, antes de los conciertos o incluso después de los conciertos. Yo a veces lo veía así porque a mí realmente nunca me enseñaron todo este tipo de hábitos cuando yo era pequeño. Y bueno, realmente si lo hacía era porque bueno, quería estar pues con toda la gente de la tocata, del mundillo, tocando y demás. Y bueno, encajar básicamente y porque todo el mundo lo hacía y ya está, era algo un tema por inercia, ¿no? Entonces bueno, a lo que voy, que todo este tipo de cosas a veces llegan a uno solo. Entonces tú la única forma de cómo puedes hacer para evitar todo este tipo de vicios que te llegan a ti es simplemente diciendo que no. Va a haber un momento en el que obviamente se te van a cerrar puertas, incluso yo qué sé, o sea, cuando estás en ese momento, en ese círculo, en ese
lugar donde a lo mejor tienes que cerrar un trato, un bolo con esa otra persona, sobre todo en este mundo que está muchísimo, el mundo de la noche, pues que te invita a un cigarro o quiere, oye, mira, tú fumas, no sé qué, vamos a tomar una cerveza, no sé qué, basta con que digas que tú no bebes alcohol, o sea, te van a mirar como el bicho raro, te van a mirar como alguien que, what the fuck, o sea, tú tocas rock o que, porque encima es eso, o sea, si haces ese estilo de música, lo más probable es que mínimo la gente que esté ahí beban cerveza, eso es lo mínimo. Entonces yo actualmente yo no consumo nada de ese tipo de sustancias, no las consumo, porque en su momento, como les dije, yo, o sea, me di como cuando te das atracones de comida, pues lo mismo, o sea, yo, vamos, me pegué unas cogorzas muy buenas, entonces, o sea, al final, la única forma de cómo tú puedes evitar esto es diciendo que no desde el principio. Si es algo que a ti no te han enseñado desde pequeño y no te gusta hacerlo, no lo hagas, porque a fin de cuentas el que sale perjudicado o el que sale perjudicada eres tú. Entonces, bueno, la única forma de cómo tú puedas evitarlo es simplemente pues un poco alejándote, o incluso desde el principio cuando empiezas tu proyecto musical dejar claro que estos son los valores que tú quieres reflejar con tu banda, que tú quieres reflejar como músico, como artista solista, etcétera. Entonces, bueno, una vez que tú dejas todo esto claro, probablemente la gente lo respete y cuando tú estés tocando no te van a insistir ni te van a decir que, oye, mira que toma, que bebe, que tal, que cual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo único que te puedo decir. Acabo de salir de entrenar, me acordé justamente de eso y dije, creo que es un buen momento para hablar del tema de los vicios, cómo van ligados al tema de la música y cómo pueden llegar tan rápidos a uno. Y a veces sí, no te das cuenta, pero el tiempo pasa y has consumido más de lo que debías, te lo has pasado bien, sí, pero a veces incluso lo habrás pasado mal, incluso habrás puesto en juego tu carrera musical por este tipo de sustancias. Y sinceramente, lo que les vuelvo a decir, como ya he dicho en otros vídeos anteriores, todo este tipo de cosas no te trae nada bueno. No te trae nada bueno, te va a traer resaca al día siguiente, vas a estar hecho polvo, no vas a estar lúcido o lúcida. O sea, las ventajas no hay ninguna ventaja en esto. Así que bueno, mi gente, me despido rápido, voy a casa, voy a prepararme algo para cenar. Podría comer ahora mismo algo en la calle, pero no me da ganas de comer en la calle, quiero comer en casa tranquilo. Y bueno, pronto se vienen muchas cosas, estén al tanto. Voy a seguir subiendo contenido de este estilo. Dejen en los comentarios todo lo que quieran ver en el canal. Y bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Cuídense, coman saludable, hagan deporte, toquen el instrumento que quieran tocar, relaciónense con gente saludable y verán que su entorno, su vida y todo lo que les rodea va a empezar a cambiar. La energía positiva va a llegar a ustedes solos, las energías saludables van a llegar a ustedes solas y verán que todo es muy fácil más adelante. O sea, verán que estarán más lúcidos, tendrán como esas gafas de rayos X que tenía Superman en las películas y verán todo de una forma distinta. Así que nada, mi gente, nos vemos pronto, a cuidarse, a pasarlo bien, a portarse mal y a por vuestro propósito de vida, chavales. Venga, nos vemos pronto. Joan Gabriel aquí, comunicando desde Berlín. ¡Yeah!